Ministerios para el tradicional traspaso de carteras. Gracias, Noemí. Bueno, pues tenemos ya la imagen en directo. Principales autoridades del Estado. Estamos viendo al presidente, a Pedro Sánchez, y también a Ana Pastor, la presidenta del Congreso, acompañado también por otros representantes, altos representantes, también el presidente del Senado y de los poderes judiciales representados en ese salón, en el Palacio de la Zarzuela, para ver ya a continuación enseguida a los ministros que, como decimos, como les contamos, van a prometer o jurar su cargo, y algunos de ellos, como apuntaba nuestra compañera Noemí San Juan, y como ya hizo Pedro Sánchez, sin Biblia y sin crucifijo. Pues es que me va a quedar muy soso el comentario, pero es que yo ahí, sinceramente, es que ya no veo noticia ahí. Yo no sé si simplemente obedece al cumplimiento de la ley que permite optar porque haya o no haya símbolos religiosos, pero yo creo que a nadie escandaliza y nadie se puede sentir ofendido por el hecho de que en un Estado laico pues los miembros del gobierno juren sin crucifijo o juren ante la Biblia. Ojo, tampoco creo que de lo contrario nadie se pudiera escandalizar, quiero decir. Y como digo, pues en fin, pues pertenece luego cada cual, las creencias de cada uno, a su ámbito estrictamente personal. Y repito que me parece que no hay polémica ahí, vamos, bueno, no la veo. Preparada esa mesa, la vemos en primer plano, como decimos, sin crucifijo y sin Biblia. Entra el rey, entra Felipe VI, saluda ya al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, al resto de autoridades del Estado, presidenta del Congreso, presidente del Senado, autoridades judiciales. Con ese saludo va a comenzar ya, y como les estamos contando, va a ser la ministra de Justicia la primera que jura o promete su cargo ante el rey. Vamos a escucharlo. 356/2018 de 6 de junio, por el que se nombra vicepresidenta del Gobierno a doña María del Carmen Calvo Pollato. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 100 de la Constitución y a propuesta del presidente del Gobierno, vengo en nombrar vicepresidenta del Gobierno a doña María del Carmen Calvo Pollato. Dado pues en Madrid, es la vicepresidenta, parece ser, ministra también de Igualdad, que va a ser la primera en tomar posesión de ese cargo. 17 hombres y mujeres, recordamos, 11 mujeres y 6 hombres en ese gobierno, por primera vez en España, en el que hay más mujeres que hombres, como decíamos, Juan Carlos. Sí, muy bien. También estamos viendo todos estos mensajes subliminales que está mandando este gobierno. 62 y 100 de la Constitución. Y a propuesta del presidente del Gobierno, vengo en nombrar ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a don Josep Borrell Fontelles, ministra de Justicia a doña María Dolores Delgado García. Bueno, pues ministra de Defensa a doña está nombrando ya, en principio no va a ser el orden de toma de posesión, si será en primer lugar la ministra de Justicia, como decíamos, quien tome posesión. Está nombrando todos los nombres, todos los cargos elegidos por Pedro Sánchez para configurar ese gobierno. Estamos viendo en primer plano en estos momentos a Fernando Grande Marlaska. Lo citabas anteriormente como uno de los hombres fuertes también de este gobierno. ¿Te sorprendió su nombramiento? Es que Interior... Hombre, bueno, me sorprendió, sí que me sorprendió, porque, bueno, entre otras cosas, Grande Marlaska ha ocupado cargos en el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, por ejemplo, quiero decir, lo cual me parece maravilloso, es decir, que una persona que ha sido en otras ocasiones designada por un partido distinto, por su valía profesional y personal, sea llamada luego a un gobierno de otro color, me parece que nos convierte en un país normal, es decir, en el que no se eliminan determinadas trincheras, ¿no? A mí Grande Marlaska, claro, al final, cuando una persona que ha destacado en el ámbito profesional, dentro de la sociedad civil, es llamado a un cargo político, pues bueno, ya veremos lo que pasa. Duque ayer publicó un tuit maravilloso sobre una viñeta de Forges en la que una madre despedía a su hijo diciéndole: hijo mío, recuerda que los cargos los carga el diablo. Al final ya veremos, pero a mí en principio me parece que Grande Marlaska es un ministro del Interior al que le va a tocar momentos duros y que puede tener la firmeza y la convicción suficiente para afrontar esos momentos duros. Bueno, dos de los nombres más comentados lo estábamos viendo hace un momento, a Máxim Huerta en primer plano y por último a Pedro Duque. Sí que ha sido muy comentado el nombramiento del ministro de Cultura de Máxim Huerta. Pues sí, ha sido comentado porque también, evidentemente, Valores Tendrá ha tenido una etapa muy mediática en un programa con muy buena audiencia, parece ser, matinal en una cadena nacional, ¿no? Y también, evidentemente, porque él mismo ha manifestado que el deporte no es
es como muy lo suyo, ¿no? Y que no sigue y tal. Vamos a ver. Primer qué momento, hace. Ministra de Justicia Dolores Delgado se acerca ya a la mesa y esperamos sus palabras. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Justicia, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Bueno, pues, Señora vicepresidenta del Dolores Gobierno Delgado, ya y como ministra ministra de Justicia y como notaria mayor del Reino, ya presente junto a las máximas autoridades del Estado en el resto del acto protocolario. Ahora ya es la vicepresidenta y ministra de Igualdad la que va a pronunciar sus palabras. Claro, ya el protocolo. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Al que habrá que llamar Consejo de Gobierno, porque Consejo de Ministras y Ministros, ¿no sería más sencillo que empezásemos a llamarlo Consejo de Gobierno, por ejemplo? Bueno, un cargo importantísimo el que va a aglutinar Carmen Calvo, con esa doble tarea importantísima también, la única vicepresidencia que hay en estos momentos y ese Ministerio de Igualdad. Claro, A mí me crea dudas. Vamos a escuchar a Josep Borrell. Las obligaciones del cargo de Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como guardar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Ya es ministro de Exteriores, Josep Borrell. Decíamos que, claro, esa vicepresidencia lo que quiere hacer es ponernos delante que este gobierno va a ser muy transversal en todas sus políticas de igualdad. Y eso es importante, eso hay que tenerlo. Lo que pasa es que una vicepresidencia del gobierno, Juan Carlos, debe estar pensada, sobre todo en un gobierno tan amplio como este y tan variopinto como este, debe estar pensada en coordinar. Y ahí yo creo que Carmen Calvo puede tener, veremos qué equipo crea, pero puede tener dificultades. Bueno, se habló para esta mujer que estamos viendo en pantalla, para Margarita Robles, uno de los apoyos fundamentales de Pedro Sánchez. Se habló de defensa, se habló de justicia, se habló de interior también. Finalmente es el Ministerio de Defensa con el control también sobre el Centro Nacional de Inteligencia, sobre el CNI. Eso es la parte más importante. Yo creo, y perdóname, sí, Víctor, que el Ministerio de Justicia no era seguramente el adecuado, porque siendo tan importante la justicia tiene un aspecto más administrativo y yo creo que estaba más pensado en ella para una labor importante que va a ser toda la lucha antiterrorista, etcétera, etcétera, que desde el CNI se está haciendo en España en los últimos años. ¿Algún apunte, Víctor? Yo creo que Pedro Sánchez acierta no juntando interior con justicia. Sí. El perfil de la ministra de Justicia me hubiera gustado que hubiera sido otro. No me gustaba Margarita Robles en Justicia. No me acaba de convencer de dónde viene esta ministra y sobre todo no me acaba de convencer que volvamos a caer en que un ministro de Justicia, ya sabemos de qué apoyos, qué amigos tiene, de qué lado viene, etcétera, etcétera. De qué asociación. El problema fundamental de la justicia es su independencia, pero bueno, acierta desligando justicia e interior como estaba hasta ahora. Bueno, pues ahí tenemos al ministro del Interior, al juez Fernando Grande Marlaska, juez de la Audiencia Nacional, destacado por sus instrucciones en contra de la banda terrorista ETA, tomando posesión ya en ese nuevo papel como ministro del Interior. Ya está allí José Luis Ábalos, también uno de los apoyos fundamentales de Pedro Sánchez en los últimos meses, nuevo ministro de Fomento. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Fomento con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Bueno, y recordamos que en el Congreso queda Adriana Lastra, que se convierte en la portavoz del Congreso, un papel que hasta ahora había desempeñado precisamente Margarita Robles. Bueno, ella ha sido la portavoz adjunta, ha hecho un buen trabajo, evidentemente, en momentos muy delicados para el Partido Socialista, como bien apuntaba anteriormente Víctor. Ahora le toca al Partido Socialista rearmarse políticamente, va a tener dificultades en el Congreso para tener esa
mayoría tan peculiar, y yo no quiero hablar de gobierno Frankenstein porque no lo es el gobierno, pero sí esa mayoría parlamentaria que permite tener este gobierno, con lo cual se necesita alguien con mucha experiencia. Adriana la tiene, que tenga el oído permanente del presidente de gobierno, que recordemos no es diputado, con lo cual no puede intervenir en los debates de diario, por supuesto cuando se le interpele o la jornada de control del gobierno. En fin, es un papel importante en este resto de legislatura. Es ahora la ministra de Trabajo quien toma posesión de ese cargo, y hace tan solo un minuto lo hacía la ministra de Educación, con ese guiño también a los socialistas vascos, en el caso de la ministra de Educación. Sí, a muchos ha sorprendido que no esté Patxi López en el gobierno. Patxi López, que parece que está acostumbrada a estar solo en los gobiernos cuando le apoya el PP. Es una cosa bastante curiosa, estas cosas que tiene la política. Pero bueno, sí, al final ahí ha habido claramente una cuota, quiero decir, ahí sí que ha habido una cuota territorial, ¿no? Con respecto al País Vasco, donde además el Partido Socialista de Euskadi forma parte de la historia, evidentemente, del PSOE y tenía que estar. Yo lo que siento es que al parecer no formemos tanto de la historia del PSOE desde Aragón, ¿verdad? Pero bueno. Es Reyes Maroto quien está ahora mismo tomando posesión de ese cargo, diputada de la Asamblea de Madrid y portavoz en la Comisión de Presupuestos, Economía, Hacienda y Empleo. En estos momentos se ha convertido ya en la ministra de Industria. Bien, un ministerio muy importante. Estamos viendo que desde Europa se mandan mensajes muy importantes, que Europa sí o sí se tiene que reindustrializar, que es importante que esa reindustrialización venga apoyada por la identificación de talento, de cutting edge technology. Estamos hablando de nanotecnología, en fin, de todo lo que acompaña. Esperemos que tenga esa sensibilidad para la industria, que es muy importante en Aragón. Bueno, y veremos cuál es la sensibilidad en agricultura. Ahí tenemos al nuevo ministro, es Luis Planas, y es otra lectura también en clave interna. Es la persona que disputó las primarias en Andalucía, Susana Díaz. Víctor. Sí, también en clave. Es que este gobierno, si tiene una virtud, es que ha sabido trufar todas las necesidades de Sánchez, es decir, coser el partido, que se vean los principales fetiches del Partido Socialista claramente impulsados, que por otro lado repartir mucho juego entre mujeres de un perfil estupendo, porque ojo, a mí esto de hay 13 ministras, lo bueno no es que haya muchas ministras, lo bueno es que tienen todas muy buen perfil. Un currículum destacadísimo. Aquí tenemos a una de esas ministras, a una de esas mujeres que tiene por delante una misión fundamental. Ministra para Cataluña. Ministra para Cataluña, sí, bueno, para Cataluña de Administración Territorial. Fuerte, pero va a ser la ministra para Cataluña. Diputada del PSC y con ese reto importantísimo, quizá, y al menos inmediatamente el reto más importante que tiene Pedro Sánchez por delante. Un reto muy importante, y a mí las únicas dudas porque creo mucho en la capacidad y en la imagen de la ministra, pero me surgen muchas dudas sobre las hipotecas del PSC en Cataluña. Yo no sé si el PSC en Cataluña ha acabado de entender que su fuga total y absoluta hacia Ciudadanos no es precisamente porque los socialistas en Cataluña, porque los intereses de los no nacionalistas en Cataluña pasen por hacer guiños hacia un Estado federal o hacia algo que se le parezca. Y por eso yo ahí sí que sinceramente tengo mis serias dudas, como digo, no por la capacidad de la ministra, que las tiene todas, sino por por de dónde viene y dónde está. Maxim Huerta, ahí lo tenemos, tomando posesión como nuevo ministro de Cultura y también de Deportes. Sí, no le gusta mucho, dice, ¿no? Hombre, yo creo que un gobierno tan amplio se puede permitir incluso alguna frivolidad, ¿no? Ahí lo dejo. Bueno, estamos viendo que ahí lo dejas, esa cartera, ese nombre al frente del ministerio. Hombre, yo creo, a ver, con todos mis respetos, pero la cultura en este país es una industria, no nos olvidemos. Es un 5% del PIB, que tiene grandes retos por delante. ¿Qué hacemos con el Instituto Cervantes? ¿Qué hacemos con los dos grandes teatros nacionales que tenemos en Madrid? ¿Qué hacemos con muchas cosas, ¿no? Y desde el máximo de los respetos hacia su persona y hacia su trayectoria profesional, como escritor, como contertulio en muchos programas del Colorín, etcétera, etcétera, yo creo que es una broma hacer ministro de Deportes también a una persona que odia el deporte, porque lo ha dicho él, ¿no? Públicamente, ahí tenemos a Nadia Calviño, una de las mujeres llamadas a ser una de las ministras fuertes de ese gobierno de Pedro Sánchez. Antes su perfil. Y además, como vimos en el propio goteo de nombres, que no es casual,
y que se ha ido produciendo en estos últimos días, pues fue de las primeras personas que el presidente Sánchez puso encima de la mesa, ¿no? Precisamente por esa importancia que ponía en Josep Borrell, en Nadia Calviño, en fin, una serie de personas, por supuesto la vicepresidenta del Gobierno, que van a ser el núcleo duro sobre lo que va a construir. Estoy de acuerdo con Víctor. Cuando empezamos a arañar vemos un poco las costuras de este gobierno, que corresponde, bueno, a una necesidad muy de jugar a corto plazo. Tienes poco tiempo para diseñar un gobierno con políticas claras. A mí Pedro Duque me produce, y ha venido a Aragón. 4 días, cuatro días se ha tenido. A mí me produce muchas dudas, que evidentemente tenga un perfil científico fenomenal, que ame la ciencia, pues se le supone, pero los ministerios son algo más que simplemente amar la ciencia o no como divulgador o como investigador. Necesitas tener muy claro hacia dónde tiene que ir la ciencia y la investigación en este país. Bueno, ¿qué te sugiere a ti ese nombramiento? Los 2 últimos ministros que han prometido jurado su cargo: Carmen Montón, ministra de Sanidad, y ahí lo teníamos a Pedro Duque como ministro de Ciencia. Termina ese acto protocolario, ahora ya con el saludo de Su Majestad, de Felipe VI, a los nuevos ministros, ¿no?, que forman ya ese gabinete de Pedro Sánchez. Me preguntabas por Duque. Pues a mí me gusta que un científico vaya al ministerio. Luego ya veremos si sabe hacer política, luego ya veremos qué equipos conforman, ya veremos. Pero prefiero un científico en ciencia y tecnología que no alguien que oría el deporte en deporte, o que alguien que domina la esfera política y también la educación, pero no las obras públicas en Fomento, ¿no? A mí me gusta que se incorpore gente de la sociedad civil a formar parte de un proyecto de gobierno, el que sea, y creo que este gobierno hay algo que ya ha conseguido con respecto al anterior, y es que prácticamente llevan minuto y medio como ministros y prácticamente nos los conocemos ya a todos. En el gobierno anterior había muchísimos ministros, pues de un perfil muy tecnócrata, de un perfil muy político, que eran muy solventes en algunos aspectos, pero a los que prácticamente la mayoría de los ciudadanos no conocían. Claro, Víctor, pero fíjate lo que es un gobierno en un momento crítico para el futuro de España, casi intervenido, como tú bien decías, por la Troika. Ahí teníamos que demostrar esa solvencia, el conocer perfectamente lo que estabas haciendo, los procedimientos administrativos. Ahí no teníamos veleidades. Aquí la situación afortunadamente es diferente. Seguimos teniendo múltiples problemas, por supuesto Cataluña, pero todavía tenemos precariedad en el empleo, tenemos situaciones complicadas, pero la situación es diferente, y como tú muy bien indicabas, es un momento en el que el Partido Socialista está poniendo casi, a ver, no digamos un cartel electoral, pero casi está diciendo vamos a tener en 6 meses, en 8, en 10, en 12 elecciones. Bueno, pues situados ya los ministros ya que han tomado posesión de ese cargo, situados para esa foto de familia con Pedro Sánchez y con el rey, esa foto para la continuidad de la legislatura número 12, legislatura que ha quedado interrumpida en ese momento hace solamente una semana. Se va a cumplir mañana de la